Nunca he sido de los que escriben en foros, pero la historia de Liz Man Ray me marcó tanto que no podía quedármela solo para mí. No es algo que vi en una película ni nada así. Esto le pasó a alguien a quien conocí muy de cerca, y lo que experimentó en un solo día cambió completamente la manera en la que veo el mundo. Hay detalles que nunca podría inventar, ni aunque quisiera, porque solo quienes han visto de cerca estas cosas pueden contarlas así. No esperen encontrar aquí frases de autoayuda ni palabras bonitas. Es lo más cierto que he visto y lo quiero compartir porque creo, sinceramente, que puede darle un poco de esperanza a cualquiera que esté pasando por algo difícil. Liz tuvo una infancia que haría tropezar a cualquiera. Tuve acceso desde muy pequeña a lo que pasaba en su casa y no se trataba de rumores. Lo que sé, lo sé porque estuve allí en momentos puntuales y porque después, cuando ella fue capaz de hablarlo, me abrió la puerta a sus recuerdos más crudos. Su madre, Marta, era una mujer ausente incluso cuando estaba físicamente presente. Mezclaba pastillas con alcohol y rara vez acertaba el nombre de su propia hija. A veces solo gritaba sola en la habitación, insultando a fantasmas que Liz nunca veía. Y entre todo ese caos había una sensación constante de hambre, no el hambre metafórico de las películas, sino el de verdad, el estómago que duele de vacío. Liz me contó cómo iba a la escuela con el mismo pantalón meses seguidos, porque no había ropa limpia y tampoco ganas de lavar. Se sentaba siempre al fondo para no tener que oler a nadie ni que nadie la oliera a ella. A veces se quedaba dormida sobre el pupitre y hasta la maestra la ignoraba, como si no estuviera ahí. En uno de esos días en que todo parecía ir peor, la situación en casa explotó. Fue un día frío, típico de otoño en la ciudad. Liz se despertó porque su madre no paraba de reírse sola en la cocina. Eran las 5 de la mañana. Pensó que quizá esta vez estaba bien, pero cuando salió a ver qué pasaba, encontró a Marta con los brazos llenos de cortes, poniendo pan con la mano temblorosa y hablando de que los pájaros venían a buscarla. Liz tenía 12 años y no entendía mucho de salud mental, pero supo que era grave. Ahí mismo decidió no ir a la escuela. Se puso a limpiar la sangre del piso y trató de convencer a su madre de que se acostara. Esa mañana, Liz se sentía pequeña, impotente y, sobre todo, invisible. Cada vez que alguien de servicios sociales se aparecía a pedir documentos o preguntar por el colegio, su mamá respondía con una sonrisa y un cuento distinto. Pero esa mañana, Liz supo que aquella situación estaba fuera de su alcance. El hambre en el estómago no era nada comparado con el horror de sentir que, más allá de esas paredes, nadie la veía realmente. Salió a la calle a buscar ayuda porque la voz de su madre ya ni le respondía. Caminó con el abrigo de siempre, ese que la hacía parecer aún más delgada, y fue directo a la tienda de la esquina. Allí, doña Rosa la miró y le preguntó si otra vez no había comido. Liz rompió a llorar, lloró fuerte, todo lo que no había podido en casa. Doña Rosa tomó el teléfono y ese fue el primer gesto de humanidad del día. No fue la policía, como muchos suponen, sino el médico del barrio, quien decidió pasar primero por la casa para ver a Marta. Lo que encontró fue a una mujer completamente ida, hablando cosas sin sentido, y una niña de 12 años con ojeras de adulto. Esa escena, dura y brutal, fue el punto de quiebre. El médico decidió internar a Marta ese mismo día. El hospital les quedaba lejos, así que Liz se quedó unas horas sola en la casa, sin saber si su madre volvería jamás. Esos minutos valieron horas. La soledad era un bicho que se pegaba en la piel y no se iba. Liz me contó después que miró por la ventana y se preguntó si tenía que hacer la cama o dejar que todo siguiera igual. No se movió ni un centímetro. Sentía un vacío tan fuerte en el vientre que hasta le costaba pensar. En la tele del vecino sonaba música.
Pero esa mañana en su casa solo había silencio y olor a cloro. No se atrevió ni a encender la luz de la cocina. Supo que, de algún modo, ese era el principio del fin de algo, aunque no imaginaba que sería también el principio de todo lo demás. Cuando llegó el trabajador social, fue todavía más brutal. Abrió la puerta sin golpear y empezó a hacerle preguntas. Liz apenas podía articular palabra, solo repetía que su madre no era mala, que necesitaba ayuda. Le preguntaron por el colegio, por si tenía parientes, a quién podía llamar. No tenía respuestas. Su madre era su único mundo, aunque ese mundo se resquebrajara cada día. Apuntaron datos, revisaron la nevera, estaba casi vacía. Miraron debajo de las camas, buscaron comida, medicamentos, cualquier cosa que dijera, aquí vive una persona normal. No encontraron nada fuera de lo esperable, pero tampoco encontraron esperanza en esa casa. Cuando se fue el trabajador social, Liz se quedó mirando la puerta cerrada y ahí le pegó todo de golpe. Ese era su hogar y a la vez era la razón de todas sus pesadillas. No hay palabras para describir la sensación de salir a la calle aquel mediodía. El aire era denso y cada sonido le parecía ajeno. Liz ya no sabía qué decir ni a dónde ir. Caminó sin rumbo fijo, tomándose tiempo de pasar por la verja de la escuela solo para mirar a los otros chicos jugar. Vio cómo se reían, cómo hacían cosas tan cotidianas como compartir el almuerzo o pelear por una pelota. Ahí, en ese momento, Liz sintió que era invisible de verdad. Nadie le devolvía la mirada, no era parte de ningún grupo, no era ni siquiera la rara del salón. Era la sombra que pasaba por fuera, la que no tenía almuerzo ni mochila. Caminó largo rato hasta que se escondió detrás de los columpios y se quedó ahí sentada sin hacer ruido, solo escuchando el bullicio lejano. Esa tarde, cuando volvió a casa, ya no quedaba ni rastro de su madre. La autoridad se la había llevado y de pronto le daban la opción de irse con parientes lejanos o quedarse sola hasta que el Estado decidiera. Liz eligió quedarse, porque tampoco confiaba en desconocidos. Se hizo un café con leche tibio con la poca leche en polvo que encontró, pero ni siquiera eso pudo terminar. Sentía un nudo raro, una mezcla de miedo y alivio. Tomó una hoja de papel y se puso a escribir lo que sentía, más por no perder la cabeza que por voluntad real. Ahí nacieron las primeras palabras de Liz, como quien documenta un desastre natural. Le salieron frases torpes y llenas de rabia, pero en ese pequeño acto de escribir empezó, sin saberlo, a cambiar el curso de su día. Fue justo antes del anochecer cuando recibió la llamada de una maestra del colegio, alguien que siempre había notado algo raro en la niña, pero que nunca había entendido la magnitud del asunto. La maestra, María, preguntó si podía pasar a verla, y Liz, aún temblando, aceptó. Cuando María llegó con una bolsa llena de comida y algunas mantas, Liz rompió a llorar otra vez. No había abrazos, pero sí una calma rara. Alguien reconocía su dolor y no se asustaba. María le habló bajo, sin promesas grandilocuentes. Solo le dejó claro que si necesitaba un lugar donde quedarse, podía contar con ella. Liz no sabía qué responder, pero al menos sintió por un rato que no estaba sola. Esa noche, por primera vez en meses, cenó caliente y pudo dormir sabiendo que no iba a despertar a gritos. El cambio real, sin embargo, fue invisible. No hubo milagros ni resoluciones instantáneas. Nadie vino a rescatarla en auto de lujo ni le cambió la vida de un momento a otro. Pero al día siguiente, cuando amaneció, Liz decidió ir sola a la escuela. Caminó despacio, con la misma ropa de siempre, pero algo había cambiado. Miraba a los profesores a los ojos. Ya no bajaba la cabeza. No era valentía. Era como resignación, pero con dignidad. Al llegar, todos se quedaron mirándola como si fuera otra persona. La maestra la llevó a la dirección y ahí,
Sin rodeos, Liz contó la situación. No todo, solo lo suficiente para que supieran que necesitaba ayuda. Fue la primera vez que la escucharon de verdad. Ese día fue el inicio de algo nuevo, pero no fue mágico. Por la tarde, Liz se enfrentó a los comentarios de siempre de algunos compañeros, pero esta vez ya no le afectaron igual. Su mente estaba en otra cosa. Pensaba en su madre, preguntándose si la volvería a ver o si ese vacío sería ya su nueva compañía. Entre clases y recreos, descubrió pequeñas cosas que antes le parecían insignificantes: un lápiz nuevo que le regaló María, un cuaderno con hojas limpias, hasta una galleta que alguien le compartió. Cosas mínimas que, para Liz, significaron el comienzo de ese cambio silencioso. Ya terminando el día, cuando el sol se colaba bajo por la ventana del aula y todos se alistaban para irse, Liz se sentó un minuto más. Miró la pizarra, las mochilas, a la gente. Pensó que quizás, aunque solo fuese por ese día, había logrado sobrevivir. El dolor seguía ahí, el miedo también, pero por primera vez sintió que, si podía pasar un día como ese, podía pasar cualquiera. Levantó su mochila, salió al pasillo y, una vez fuera, se detuvo bajo el cielo azul. Fue entonces cuando pasó lo más raro de todo: una calma profunda, de esas que te sacuden todo el cuerpo, la invadió de golpe, sin explicación, sin razón lógica. Simplemente estaba ahí, como si algo la hubiese sostenido durante todo ese día y por fin la soltara en paz. Hasta el día de hoy, nunca entendió por qué esa calma llegó justo en ese momento. Nunca volvió a sentirla de la misma manera, ni siquiera en Harvard, ni cuando ganó la beca, ni al mirar atrás muchos años después. Solo sabe que ese día, cuando el mundo parecía que la iba a tragar por completo, algo, quizás una suma de pequeñas cosas, la sostuvieron. No puedo explicarlo, no sé cómo acabó ese sentimiento, solo sé que después de esa tarde, la vida de Liz nunca volvió a ser igual y ella, hasta hoy, sigue sin entender del todo por qué sobrevivió a P100 esa primera noche. Tal como comenzó, simplemente se detuvo ahí, y eso basta para no perder la esperanza. Después de esa noche, la vida de Liz adoptó un ritmo inestable, pero nuevo. Durante algunas semanas la figura ausente de su madre flotaba en la casa como una presencia muda. Los espacios se sentían más grandes y fríos. Liz se despertaba temprano, preparaba rápidamente un café ralo y cruzaba la calle envuelta en un abrigo que casi le llegaba a los tobillos. Pese al miedo que la seguía como una sombra, internamente se hacía la promesa de no volver a esconderse. La maestra María se asomaba a la puerta del colegio cada mañana con una sonrisa y una palabra sencilla: ¿dormiste bien? Aquella pregunta era una cuerda lanzada al vacío de la rutina, que sin Liz notarlo, la sostenía. Los exámenes no mejoraban, pero ya no los miraba con la angustia de quien teme desaparecer. Apenas le importaba la nota. Lo que le importaba era aguantar un día más. Poco a poco, ciertas cosas comenzaron a encajar. Un trabajador social se presentó una tarde para hablarle de la posibilidad de entrar en un hogar de acogida, pero ella rechazó la oferta. Con la ayuda de María, organizó el rincón de su pequeña casa, hizo limpieza y por primera vez en meses tendió la cama y ordenó la cocina. El vacío dolía menos cuando encontraba entre los cuadernos viejos de su madre frases escritas a mano, cartas que nunca envió. A Liz, la única razón. Leyó esas palabras una y otra vez hasta que el papel se ablandó por las lágrimas. Fue entonces cuando sintió que la rabia poco a poco se transformaba en algo cercano al perdón. No al olvido, sino al lento aprendizaje de vivir con lo que le había tocado. Un día, al terminar la clase, fue la propia directora quien le propuso presentarse para una beca municipal destinada a niñas
con dificultades familiares. Liz no quería exponerse, pero la idea de poder cambiar algo, aunque fuese poco, encendió una chispa nueva en su interior. La solicitud requería una carta motivacional, así que aquella misma noche, alumbrada por la lámpara más débil de la casa, escribió su historia sobre el hambre, el miedo, la sangre en el piso y la bondad de una maestra con una bolsa de pan. No embelleció nada. Escribió áspero, pero honesto, y al final sintió que por primera vez había contado su historia sin vergüenza ni odio. El proceso de selección fue largo y doloroso. Cada entrevista removía viejas heridas. Sin embargo, cuando la llamaron para anunciarle que había ganado la beca, Liz se sorprendió por no sentir alegría inmediata, sino un cansancio hondo, como si toda la tensión guardada se le derritiera de golpe. Con la ayuda de María y la directora, eligió el uniforme nuevo y recogió los documentos. La beca implicaba asistir a un colegio de jornada extendida, con comedor y talleres, en una zona diferente. Era doble ruptura: dejar su antiguo barrio y volver a empezar entre extraños. El miedo luchó con la esperanza durante noches sin sueño, pero al final aceptó. El primer día en el colegio nuevo fue una batalla silenciosa. Los pasillos eran más amplios, las paredes estaban adornadas con dibujos y frases motivadoras, pero Liz seguía sintiéndose extraña, fuera de lugar. Se sentó sola en el comedor, pero esta vez no le importaba tanto. Su mente estaba ocupada contando los minutos para volver a casa, donde cada rincón era conocido, aunque estuviera vacío y helado. Sin embargo, una compañera, Samira, se sentó a su lado sin pedir permiso y le ofreció la mitad de su sándwich. Habló poco, pero ese pequeño gesto fue un faro en territorio desconocido. Esa tarde, Samira le preguntó si quería acompañarla al taller de lectura, y Liz, aunque dudó, finalmente fue. El taller se convirtió en refugio. Allí, entre libros prestados y hojas recicladas, Liz descubrió que podía perderse en otras vidas, otros mundos, aunque solo fuese por media hora. Empezó a escribir pequeñas historias, relatos sin final, sobre niñas que aprendían a sobrevivir en desiertos o ciudades nevadas, siempre con algún detalle de su propia vida disfrazado. La encargada del taller, una bibliotecaria de voz honda llamada Griselda, la animó a participar en un concurso literario interno. Liz escribió un cuento basado en la sensación de ser invisible y, para su sorpresa, ganó el tercer lugar. Cuando leyó su nombre en la cartelera, sintió un orgullo tibio, un fuego chiquito que la acompañaría durante mucho tiempo. Mientras tanto, Marta, su madre, permanecía internada. Liz iba a verla cada 2 domingos, acompañada de María. En las primeras visitas, Marta casi no la reconocía. Hablaba de nombres inventados y le preguntaba por personas que nunca existieron. Liz se sentaba a su lado, le tomaba la mano y, aunque no sabía qué decir, dejaba que el tiempo pasara como una brisa lenta. Un día, inesperadamente, Marta la miró fijo y con una lucidez fugaz le acarició el cabello. «No sé si merezco perdón, Liz, pero siempre me dueles», susurró. No hubo respuesta. El perdón no llegaba, pero la herida empezaba a sangrar menos. Con los meses, Liz fue tejiendo, de a poco, una red de apoyos. La relación con Samira se volvió profunda. Compartían silencios y risas, deberes y confidencias sobre sus familias rotas. Samira tenía un hermano enfermo y juntos entendieron el lenguaje de las carencias. No necesitaban grandes palabras, sino el consuelo de saberse vistas. A través de esas tardes de estudio compartido, Liz aprendía tanto sobre apoyo mutuo como de matemáticas. Un día, ambas se atrevieron a participar en la Olimpiada Local de Ciencias. No ganaron, pero durante las semanas de preparación, Liz sintió por primera vez que podía soñar algo más
que la mera supervivencia. Parte del acuerdo de la beca consistía en acudir semanalmente a una psicóloga escolar. Para Liz, al principio era una obligación incómoda, un lugar de preguntas que no quería responder. Pero la psicóloga, una mujer de paciencia infinita, le ofreció no soluciones, sino espacio para el llanto, que Liz ni sabía que tenía guardado, para la rabia contenida, para el miedo a repetir la historia de su madre. Cada sesión era una exploración de paisajes oscuros, pero poco a poco Liz empezó a entender que el dolor podía nombrarse, y al ser nombrado, perdía parte de su poder. El tiempo siguió pasando y, sin aviso, llegó la noticia de que Marta sería trasladada a otra ciudad por motivos de salud. La separación ahora era definitiva. Liz sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, ya no. Tendría que visitar hospitales llenos de fantasmas. Por el otro, el último lazo con su infancia se cortaba sin remedio. En la última visita, le llevó un dibujo y un pequeño relato. Marta sonrió, la besó en la frente, y por un instante, madre e hija se reconocieron. No hubo promesas ni despedidas solemnes, solo el compromiso silencioso de sobrevivir por separado. En el colegio, Liz se sumergió con más fuerza en los libros y en las actividades extracurriculares. Cada logro, por mínimo que fuera, se convertía en una insignia interna de resistencia. Cuando llegó el final de curso, fue llamada a dar un pequeño discurso. Se le nubló la voz al hablar frente a sus compañeros, pero alcanzó a decir: a veces el hogar no es la casa donde uno vive, sino las personas que nos tienden una mano. María, sentada al fondo, la miraba con ojos brillosos. Fue una despedida simbólica de su antigua vida y un paso real hacia el futuro. Para el siguiente año, la rutina de Liz se hizo diferente. Participó en un club de debate donde, por primera vez, defendió una idea propia delante de desconocidos. Ganó confianza, se atrevió a opinar en clase, comenzó a escribir artículos para el periódico de la escuela. La directora la animó a presentar su candidatura para una beca más ambiciosa, esta vez internacional. Liz dudó. Sentía que sus cicatrices la harían menos merecedora, pero cuando se sentó a escribir la carta de postulación, descubrió que lo único que podía ofrecer era la verdad. No maquilló el dolor. Lo puso sobre la mesa. Habló de hambre, de noches sin madre ni calma, de la fuerza titilante que sostiene a quienes no esperan nada. Fueron meses de espera y dudas. Mientras tanto, la vida cotidiana retomaba su cauce. Talleres, amistades, el inexorable paso de los días. Hasta que, una tarde gris, llegó la noticia. Había sido seleccionada para una entrevista final en la capital. María y Samira festejaron como si hubieran ganado un premio conjunto. Los preparativos fueron apresurados. La noche, antes del viaje, Liz no pudo dormir. Leía y releía las preguntas posibles, repasando en voz baja las historias que, por tanto tiempo, había guardado solo para ella. La entrevista le resultó menos aterradora de lo que esperaba. La sala era pequeña. 3 mujeres y un hombre la escucharon en silencio mientras relataba, una vez más, que a veces la mayor hazaña es sobrevivir sin perder la ternura. Uno de los integrantes del jurado, visiblemente conmovido, le preguntó cómo imaginaba su futuro. Liz dudó primero. Luego, con honestidad inédita, dijo: no sé si alguna vez se puede escapar del todo, pero quisiera ser la prueba de que es posible intentarlo. Cuando salió de la entrevista, no sintió alivio, sino una serenidad extraña. Era la misma calma que había sentido aquella tarde, muchos años atrás, luego de perderlo todo, y sin embargo, seguir en pie. Al tiempo, llegó la carta. Liz había sido aceptada en el programa. Empezó entonces un periodo vertiginoso de preparativos, trámites y despedidas. La directora organizó una pequeña ceremonia de reconocimiento. Todos estaban ahí: María, Samira, Griselda,
los compañeros del club de lectura. Liz habló poco. Solo agradeció cada mano tendida cuando no tenía nada, cada palabra compartida cuando nadie escuchaba. Prometió regresar, no por obligación, sino por gratitud. Aquella tarde, cuando se despidió de su escuela, supo que nunca dejaría de ser la niña de los columpios, pero ahora ya no estaba sola. A cada paso, la acompañaba el eco de todo lo que había sobrevivido y el misterio de aquella profunda calma con la que una vez, solo una, se sintió invencible. Liz llegó a la capital en un autobús nocturno que temblaba con cada bache. Llevaba en la mochila un par de mudas, un cuaderno casi lleno y una carta de recomendación de María que había releído tantas veces que le sabía de memoria. El hostal donde se alojó tenía las paredes grises y duchas frías, pero Liz no se permitió tiempo para el miedo. Al amanecer, recorrió a pie las cuadras hasta el campus, observando los edificios inmensos tapizados de carteles y estudiantes apresurados. Cada rostro desconocido era una prueba, así lo sentía. En la fila para registrar su llegada, una chica de trenzas le sonrió sin motivo y Liz, por costumbre, desvió la mirada. Había aprendido que la discreción era una forma de supervivencia. En el salón de orientación, rodeada de futuras compañeras, escuchó los sueños de otras. Todas parecían tener familias que les escribían, historias, de vacaciones, de padres presentes. Liz se sintió pequeña, pero, repitiéndose que no tenía nada que perder, levantó la mano cuando preguntaron quién quería presentarse primero. Habló de su miedo, de sus esperanzas y de la razón por la que nunca se atrevería a abandonar a quienes creían en ella. En ese instante, notó que la chica de trenzas escuchaba con atención diferente, como si sus palabras fueran importantes. Al terminar, nadie aplaudió, pero tampoco se rió nadie. Por primera vez, Liz no salió corriendo. Se quedó ahí, sintiendo el latido apresurado de su pecho como una bandera de coraje. Los días siguientes fueron un torbellino de correos, entrevistas y talleres de integración. Cada actividad era un reto. En el desayuno, Liz todavía comía sola, aunque a veces cruzaba alguna palabra con la recepcionista. Las noches le costaban más. Extrañaba el silencio de su casa, el murmullo lejano de la radio. A María pasando lista con su «¿Dormiste bien?». Para sobrellevar la ansiedad, empezó a caminar por el campus bajo la luz naranja de las farolas. En uno de esos paseos encontró la biblioteca aún abierta. El olor a papel, el murmullo de libros moviéndose, la hicieron sentir en casa. Tomó un libro de poesía al azar y se sentó a leer, sabiendo que el idioma de las palabras le ofrecía un refugio sin preguntas. Fue ahí donde la encontró de nuevo la chica de trenzas, cuyo nombre era Paola. Se sentó cerca, sin invadir, y le preguntó si también le costaba dormir entre ruidos nuevos. Hablaron en voz baja de insomnios, de memorias, de lo difícil que era encontrar un lugar propio. Por primera vez, Liz no tuvo que explicar su tristeza. Paola simplemente escuchaba y, a ratos, contaba alguna anécdota absurda de su pueblo. Aquella noche, Liz supo que no todas las amistades nacen en medio de risas. Algunas surgen del reconocimiento silencioso de los dolores ajenos. Comenzaron las clases formales. El contenido era difícil y Liz, pese a sus buenas intenciones, a menudo sentía que se ahogaba entre términos y fechas. Pero había algo distinto en ese lugar. Los profesores preguntaban, no dictaban, esperaban de cada estudiante una opinión, un matiz. Al principio, Liz temía hablar. Algunas noches repasaba las clases con Paola, quien resultó ser paciente y creativa para explicar temas complejos. Pronto, el dúo fue reconocible en la biblioteca. Una ayudando a la otra con matemáticas, la otra explicando argumentos literarios. Un profesor de historia, al ver a Liz tan aplicada, le
Ofreció sumarse a un proyecto de investigación documental sobre infancia y marginación. Liz dudó, temerosa de exponerse demasiado. Pero el profesor insistió. Tus experiencias pueden iluminar a otros. No tienes por qué avergonzarte de ellas. Esa fue la primera vez que Liz pensó que su dolor podía ser útil. Aceptó, y durante tardes enteras se sumergió en archivos, entrevistas y relatos de otras niñas, descubriendo que su historia, aunque única, no era solitaria en el mapa del mundo. Un fin de semana, Paola la invitó a su casa familiar, en las afueras. Liz vaciló, pero la calidez de la invitación le ganó. El hogar de Paola era bullicioso y cálido. Todos los hermanos se abrazaban al llegar. La madre servía chocolate caliente y preguntaba cosas sencillas, pertinentes. Liz se sintió fuera de sitio al principio. Observaba cómo se servían la mesa, cómo peleaban por el último trozo de pan, cómo celebraban noticias pequeñas como si fueran logros históricos. La madre de Paola notó el silencio de Liz y sin preguntar demasiado le ofreció una mantita para la siesta. En ese hogar desconocido, Liz se permitió dormir profundamente, como no lo hacía desde niña pequeña. Al despedirse, la madre de Paola le apretó las manos. Siempre que quieras, aquí tienes una casa. Liz cruzó la puerta con lágrimas en los ojos. No por nostalgia, sino por la posibilidad de nuevos afectos no condicionados a la sangre. Poco a poco, la ciudad dejó de ser territorio desconocido. Liz encontró cafés donde aceptaban a estudiantes sin dinero, librerías de segunda mano que le regalaban revistas invendibles y parques donde leía tendida bajo los árboles. En uno de esos recesos, conoció a un grupo de activistas universitarios que organizaban charlas sobre desigualdad social. Curiosa, Liz se sentó al fondo de una asamblea. La charla la conmovió. Juventudes presentes contando historias aún más duras. Esa noche, Liz no pudo dormir. Empezó a preguntarse si lo que había vivido podría servir para algo más. En grande. Se inscribió en el grupo casi en silencio, pero pronto fue invitada a contar su historia. En la pequeña sala de una ONG, relató su trayecto sin filtros ni adornos. Los asistentes la escucharon y varias jóvenes se animaron a hablar después de ella. Al irse, una voluntaria le agradeció. «Verte aquí da fuerza». Liz comprendió que dar voz a su pasado no era una debilidad, sino el inicio de una red inesperada. El curso avanzó y, con él, los desafíos académicos. Liz peleó con cálculos y ensayos. Falló en algunos exámenes, acertó en otros, pero aprendió a pedir ayuda. Un gesto que años antes le habría parecido imposible. Con Paola estudiaban largas tardes en la biblioteca y a veces, para relajarse, terminaban inventando historias sobre los profesores y los personajes de los libros. En una de esas tardes, Samira le escribió una carta desde su ciudad natal. Le contaba que su hermano estaba mejorando, que extrañaba sus charlas y que cada vez que veía a alguien solo en el patio, pensaba en ella. Liz se quedó mirando el papel largo tiempo, sintiendo que los lazos, aunque a distancia, podían sostenerla en los días más grises. Respondió con un dibujo torpe y varias líneas de gratitud. Nunca le fue fácil decir «te extraño», pero en aquella carta logró escribirlo, aunque tímidamente. El segundo semestre trajo nuevas oportunidades. El profesor de historia la animó a postular a un programa de intercambio en el extranjero. Liz pensó que era impensable para alguien como ella, pero Paola y María, que seguían en contacto, la convencieron de intentarlo. Preparó un ensayo contando su viaje desde el hambre y los miedos hasta el día en que se encontró defendiendo ideas en una sala repleta de desconocidos. Cuando recibió la noticia de que la habían seleccionado, Liz no lo creyó. Ese verano conoció otra ciudad, otro idioma y otros modos de entender el mundo. Volvió cargada de libros, pequeñas piedras del río y amistades que durarían solo una temporada, pero dejarían una huella indeleble.
Al regresar, la directora de su antiguo colegio la esperó con una carta. Dentro solo decía: «Nunca dudes en mirar atrás con orgullo. Todo el camino es tuyo». Pasaron los años universitarios entre clases, lecturas y pequeñas revoluciones interiores. Liz comenzó a escribir artículos para una revista dirigida por estudiantes. Sus textos hablaban de desigualdad, de salud mental, de las brechas invisibles que recorren la infancia. Le ofrecieron un espacio para coordinar talleres de escritura en barrios marginales. Al principio dudó, pero al ver a niñas escribiendo sobre sus propias madres, el hambre y el miedo, entendió que la cadena de apoyo no podía perderse en ella. Con paciencia, enseñó a transformar la tristeza en palabras legibles. A menudo, alguna niña la abrazaba al final del día, agradeciéndole por enseñarles a nombrar lo que dolía. En una de las presentaciones del taller, su historia llamó la atención de una reportera del diario Universitaria. Le propuso hacerle una larga entrevista. Esa tarde, Liz contó su vida con la misma honestidad con la que había escrito su primera carta de beca. La entrevista se publicó, y al poco tiempo, una organización internacional de derechos de la infancia la contactó para invitarla a un foro. Allí, Liz compartió panel con mujeres de distintas partes del mundo, todas con historias de dolor y superación. Tras su intervención, una psicóloga la abordó. «Quizás no lo veas ahora, pero hoy le diste la mano a una desconocida que necesitaba oírte». Liz comprendió que esa red era más extensa de lo que había imaginado y que, a través de las palabras, podía acompañar a otros en sus propios caminos oscuros. El día que se graduó, Liz caminó sola por la explanada de la universidad antes de la ceremonia. En la mano llevaba la carta que su madre, Marta, le había escrito tiempo atrás. A Liz, la única razón. Había aprendido que el perdón no era un destino, sino un ejercicio diario. Que el amor, aunque imperfecto, dejaba rastros, incluso en los corazones heridos. María y Paola la esperaban cerca con flores y risas. Cuando le entregaron el diploma, Liz miró al público y pensó en todas las veces en que creyó no sobreviviría. No lloró ni sonrió de más, solo sintió la misma calma quieta de aquella tarde remota, la certeza de que, aunque el futuro seguiría trayendo pruebas, ya no era la niña invisible en el patio. Era mujer, era historia, era testimonio, y estaba de pie. Tras la graduación, Liz se permitió volver a su barrio de infancia. Caminó despacio por las calles, reconociendo fachadas y balcones, saludando a doña Rosa, la tendera, quien apenas la reconoció, pero le sonrió con la misma ternura de años atrás. Se detuvo frente a su antigua casa, ya habitada por otra familia. Escuchó risas detrás de una ventana y pensó que la vida continúa, que los espacios se resignifican y que, por encima de todas las cicatrices, ella había conseguido salir adelante. Volvió a caminar hacia la escuela, donde una maestra suplente le pidió que contara su historia a un grupo de niñas. Liz aceptó, y esa tarde, sentada bajo el sol, relató su vida con honestidad simple, sabiendo que alguna de las niñas tal vez necesitaba escuchar que sobrevivir no solo se puede, sino que puede aprenderse. Años después, la noticia del fallecimiento de Marta la encontró en medio de una agenda apretada y correos atrasados. Viajó sin pensarlo, cargada únicamente con una libreta y la carta vieja. El funeral fue pequeño y sobrio. Liz habló poco, pero esa noche, al regresar al hostal, escribió una página nueva en su cuaderno. No era una carta de despedida, sino un registro de cómo había aprendido a mirar a su madre sin rencor, entendiendo que la fragilidad de Marta solo era un reflejo más de la lucha silenciosa de tantas mujeres como ellas. Guardó la hoja doblada en la carta original, sintiendo que el ciclo se cerraba en paz humilde, lejos de cualquier reconciliación gloriosa, pero sí con la aceptación tranquila
de quien ha comprendido todo lo que el amor puede y todo lo que, a veces, simplemente no alcanza. En los años venideros, Liz se embarcó en nuevos proyectos. Colaboró con refugios para mujeres y niños. Impulsó una pequeña editorial donde publicó voces olvidadas y dio clases en escuelas de periferia. El dolor, lejos de desaparecer, migró hacia un lugar menos feroz. Lo usó como brújula. Cada vez que encontraba a una niña con hambre en el estómago o una adolescente con rabia a flor de piel, reconocía el temblor, la mirada baja, la dignidad rara de las sobrevivientes. A cada una le contaba que la esperanza se construye despacio, a veces solo sobreviviendo un día más, y que en lo pequeño, un dibujo, un libro, una galleta compartida, podía esconderse la llave para todo un futuro. En su último regreso a la ciudad donde creció, organizó una charla a la que María, ya jubilada, asistió con lágrimas de orgullo. Samira viajó también, trayendo consigo a su hermano recuperado. Paola, feliz, le llevó una bufanda tejida por su madre para protegerla del frío siempre. Liz saludó a cada presencia, reconociendo en sus rostros todas las versiones de sí misma a lo largo de los años. Terminó la charla diciendo: «No somos lo que nos faltó, somos lo que creamos cuando todo estaba en ruinas». Al aplaudirle, sintió, de una vez y para siempre, que aquella calma de la infancia jamás fue milagro, sino apenas el nombre de todas las manos que, en la oscuridad, la sostuvieron. Y así, abrazando todo su pasado y su presente, supo que podía seguir adelante. Liz despertó en la madrugada por el sonido de lluvia golpeando la ventana del pequeño apartamento que ahora alquilaba en las afueras de la ciudad. Habían pasado años desde su graduación, y aunque la vida seguía deslizándose entre jornadas intensas de trabajo y talleres literarios, esa mañana sintió un peso diferente en el pecho. La calma de antaño, aquella que había aprendido a citar como aliada en los momentos de incertidumbre, parecía ahora más bien un recuerdo lejano, vaporoso. Tomó su cuaderno y, antes de prepararse el café, se sentó a escribir unas líneas para sí misma. «Hoy me pesa el mundo, pero también lo abrazo». La escritura seguía siendo el puente entre el dolor y el coraje. Cuando el sol se asomó tras los edificios, Liz ya estaba lista para otro día de trabajo en el refugio, rodeada de rostros nuevos y antiguos horrores, disfrazados en palabras tímidas. Al llegar, la recibió Miriam, una joven madre que le recordó a su propia madre en los ojos. Al borde del naufragio, Liz se quedó escuchando, y al ver la pequeña hija de Miriam colorear en la esquina, sintió que, aunque solo fuera por un instante, su presencia tejía un hilo sutil de esperanza para otros. Con el paso de los meses, la demanda del refugio creció, y Liz se vio obligada a encabezar por primera vez la gestión de una campaña de recaudación de fondos. Nunca había sentido tirantez alguna al contar su historia, pero enfrentarse a empresarios y funcionarios para pedir ayuda le pareció una batalla mucho más difícil que cualquier concurso o beca que hubiera atravesado. Durante las reuniones, aprendió a dejar de lado el pudor y vestir su pasado como armadura. Cada frase que pronunció resonaba con honestidad, y poco a poco algunos corazones se ablandaron. Una de las patrocinadoras comentó al final de una charla: «No es solo que lo hayas vivido, es como has sabido mirar». Las donaciones comenzaron a llegar en pequeñas cuotas, y Liz, junto con su equipo, pudo organizar jornadas de apoyo psicológico y talleres extracurriculares destinados, sobre todo, a adolescentes. Un día, al fin de la campaña, Liz caminó regresando sola a casa y, recordando la frase de la patrocinadora, entendió con claridad que ese saber mirar era en sí mismo una victoria. El invierno trajo un cambio inesperado. El refugio fue invitado a participar en un proyecto piloto de prevención de la violencia en escuelas rurales. Liz dudó, temía dejar la ciudad y enfrentar de nuevo una tierra
desconocida, pero algo en ella le impulsó a aceptar. El viaje fue largo, carreteras vacías, pueblos callados bajo la niebla, y una escuela pequeña donde los niños la recibieron con miradas de asombro. Los talleres eran sencillos, pero entre cuentos narrados y carteles coloridos, una niña de rulos oscuros, Valeria, se acercó a Liz mostrándole un dibujo. Una niña sentada bajo la lluvia, con una galleta en la mano. Liz sonrió, preguntando si la niña estaba sola. Valeria negó. Tiene una amiga, imaginaria, que siempre la escucha. Esa tarde, mientras volvían al albergue, Liz escribió para sí: la soledad duele menos cuando alguien, aunque sea inventado, te presta un oído. Se despidió de Valeria días después, prometiéndole que las historias siempre la acompañarían, aunque ella tuviera que regresar a la ciudad. En primavera, la editorial que Liz impulsaba comenzó a crecer. Junto al pequeño equipo, seleccionó manuscritos de autores jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos hostiles o desamparados. El primer libro editado fue una colección de relatos escritos por chicas de la periferia, relatos crudos, pero llenos de vida. Liz organizó una presentación en la biblioteca municipal. Vio cómo aquellas jóvenes, temblorosas al principio, lograban contar en voz alta sus propias heridas y sueños. Antes de cerrar el acto, una madre del público le agradeció en voz baja por enseñarles a nuestras hijas que la tristeza puede transformarse en fuerza. Esa noche, de regreso a mi casa, Liz miró la tapa del libro entre las manos, títulos escritos a mano, ilustraciones imperfectas, y comprendió que el valor real de su trabajo no era el prestigio ni el impacto mediático, sino dejar un testimonio vivo de que todas las voces valen. Una tarde de verano, Paola la visitó con una noticia inesperada. Su familia se mudaría al extranjero y quería que Liz fuera madrina de su hermana menor antes de partir. La celebración fue modesta pero llena de gestos tiernos, abrazos, canciones, comida preparada en familia. Durante la ceremonia, la madre de Paola tomó la palabra: aprendimos a quererte como a una hija, porque supiste ser amiga incluso en los silencios. Liz, que nunca se había sentido parte de una familia extensa, se permitió al fin el lujo de llorar en medio del calor de tantos brazos. Al despedirse de Paola, no prometieron verse pronto. Solo intercambiaron cartas con dibujos y palabras francas. Donde sea que vayas, somos frontera común. El regreso a casa esa noche fue una lección de despedidas que duelen, pero que no deshacen los lazos construidos con paciencia. Poco después, la salud de María dio un giro inesperado. Liz recibió una llamada del hospital. La antigua maestra estaba delicada y pedía verla. Corría el rumor de que no despertaría del todo. Liz viajó de inmediato y al llegar a la habitación encontró a María aún lúcida, frágil entre las sábanas, pero con la sonrisa intacta. ¿Dormiste bien?, le preguntó, repitiendo aquel ritual de la infancia. Hablaron largo rato de los viejos tiempos, de los miedos compartidos, de libros leídos y cartas enviadas. Antes de irse, María le tomó de la mano. Ayuda a otros como supe ayudarte, Liz, pero recuerda también descansar. Nadie se salva agotada. Días después, llegó la noticia del fallecimiento. Liz organizó una pequeña despedida con antiguos alumnos y colegas. Tras dejar unas flores junto a la tumba, escribió en su cuaderno: a veces, ser hogar para otros es la única forma de mantenernos enteras. Y bajo la tierra dulce, supo que ese tipo de despedidas nunca son finales. Cada niña rescatada, cada libro, cada palabra se convertía en eco de las preguntas amables de María. En medio del dolor por la pérdida, Liz se refugió en el trabajo, pero no tardó en notar el peso del cansancio emocional. Por recomendación de una colega, aceptó asistir a un retiro breve organizado por la misma ONG que la había invitado años atrás a contar su historia. Allí,
Lejos de la rutina, fue invitada a unirse a un círculo de mujeres que compartían vivencias transformadoras. Por primera vez en mucho tiempo, Liz se permitió hablar de su propia fragilidad, de los días oscuros que aún la sorprendían al despertar. Descubrió que aunque había construido un relato de fuerza, seguir siendo vulnerable era otra forma de resistir. Aprendió a reconocer sus límites y al regresar de ese retiro, instauró en el refugio jornadas semanales de autocuidado para todo el equipo. El alivio que trajo no fue inmediato, pero con el tiempo, todos agradecieron esa pausa para sanar, la posibilidad de seguir ayudando sin anularse en el dolor ajeno. En esa nueva etapa, Liz retomó con más ímpetu la escritura creativa. Se animó a finalizar una novela breve, iniciada años atrás, inspirada en recuerdos de su infancia, los columpios del patio de la escuela, el frío matinal en la ciudad. Contra todo pronóstico, la editorial aceptó publicarla. El libro no fue un éxito de ventas, pero sí recibió elogios sinceros de lectores que reconocieron en sus páginas las heridas universales de una infancia marcada por el abandono y la resiliencia. Entre cartas y mensajes de agradecimiento, Liz recibió una en especial, firmada por Valeria, la niña del pueblo rural. Gracias por recordarme que no soy invisible. Ahora, cuando llueve, dibujo amigas imaginarias que escuchan mi voz. Liz guardó esa carta como uno de sus mayores logros. El siguiente desafío fue aceptar una invitación del gobierno local para diseñar un programa piloto de prevención y detección temprana del abuso infantil en escuelas públicas. El reto era enorme y las resistencias no tardaron en llegar, pero Liz, recordando sus propias batallas, supo rodearse de un equipo comprometido y valiente. Implementaron talleres, charlas para docentes y consejerías abiertas. Poco a poco, el programa comenzó a dar frutos. Denunciaron casos que hasta entonces sobrevivían ocultos en el rumor y la vergüenza. Un día, tras una charla especialmente dura, Liz fue abordada por una adolescente que le confesó sentir por fin el valor de contar lo vivido en casa. Esa noche, Liz soñó con la niña de los columpios, la que un día fue, y le prometió que nunca dejaría de intentar cambiarle el futuro a otra igual. Mientras tanto, en la editorial, un nuevo proyecto la conmovió profundamente. La publicación de un libro ilustrado por sobrevivientes de violencia, entre ellas mujeres ancianas que nunca antes se habían atrevido a narrar en público. El proceso fue lento. Cada testimonio implicaba reabrir heridas, pero también era un acto de liberación colectiva. En la presentación, una de las autoras, con voz temblorosa, dijo mirando a Liz: «Escribir fue mi manera de decirle al dolor, ya no me mandas». Liz comprendió que su mayor legado no sería el número de obras publicadas, sino la cantidad de historias emancipadas del silencio. Al cerrar aquel ciclo, Liz fue contactada por una universidad internacional para formar parte de una red global de mujeres, líderes en derechos humanos. El viaje al extranjero era un sueño largamente postergado, lleno de miedos antiguos. Sin embargo, alentada por Samira, con quien mantenía largas videollamadas inspiradoras, aceptó. Allí, en un campus desconocido, compartió escenario con mujeres de historias tan difíciles como la suya. En cada charla, Liz notó cómo las heridas tenían acentos distintos, pero raíces tan similares que resultaba imposible no reconocerse. Descubrió, entre debates y madrugadas de insomnio, que el dolor trasciende fronteras, pero que la solidaridad también puede hacerlo. Cuando volvió a su país, trajo consigo conocimientos nuevos, ideas frescas y una determinación renovada para seguir tejiendo redes. Al regresar, y frente a la inminencia de un nuevo aniversario de la muerte de Marta,
Liz organizó en la ciudad natal una muestra de arte y literatura llamada Memorias Invisibles. Invitó a viejos amigos, a las niñas del refugio, a docentes, a voluntarias y vecinas. En la muestra, montaron retratos y textos, fragmentos de cartas, dibujos de infancia y objetos cotidianos. Liz leyó un texto. Sobrevivir no es olvidar, sino recordar que caminamos más allá de lo que creímos posible. Esa velada culminó con una pequeña reunión frente a la antigua casa, que ahora era sede de un comedor comunitario. Liz cocinó para todos, sirviendo el mismo café ralo de su niñez, y mientras compartía mesa con las nuevas generaciones, supo que había transformado el dolor en punto de partida. Meses después, mientras impartía un taller a niñas nuevas en el refugio, Liz fue testigo de una discusión sobre los sueños. Una de ellas, recién llegada, decía no querer tenerlos porque los sueños no se cumplen cuando se tiene el estómago vacío. Liz guardó silencio, y cuando la clase terminó, se sentó junto a ella en el patio. No le dio lecciones ni promesas, solo compartió una galleta sencilla y le contó, con palabras pausadas, cómo la esperanza se forja a veces desde las ruinas. La niña, incrédula al principio, aceptó la historia como quien extiende la mano en la oscuridad. Al levantarse le susurró, «Quizás me anime a soñar un poco esta noche». Para Liz, ese susurro valió lo que 1000 discursos. Por último, una mañana despejada, Liz fue invitada nuevamente a la escuela de su infancia. Debía dar una conferencia frente a profesores y alumnos. Cruzó los mismos pasillos donde alguna vez se ocultó del mundo y al entrar al aula grande reconoció a la nueva maestra, joven, entusiasta, leyéndole a su grupo el cuento de la niña invisible. Durante su intervención, Liz habló de la dignidad de sobrevivir, de la magia diminuta que habita en los gestos amables, del amparo de los abrazos insospechados. Terminó diciendo, «No estamos destinadas a quedarnos donde el dolor nos dejó. Podemos crear también el lugar a donde queremos llegar». El aplauso fue cálido y sincero, pero lo que Liz recordó al salir fue aquella antigua calma, ese misterio persistente que la había protegido en la noche primera y que ahora, al compartirlo, multiplicaba el refugio para tantas otras. Después de aquella conferencia, Liz regresó a casa con una mezcla de emociones. Sabía que su historia había tocado a muchas personas, pero también sentía el peso del pasado que nunca desaparecía del todo. Aquel vínculo con su infancia difícil era una parte integral de ella, una que la había transformado en la persona que era hoy. Esa noche, mientras la luna iluminaba su pequeña habitación, decidió escribir un relato íntimo sobre las diferentes etapas de su vida, sin temor a juzgarse por los momentos de flaqueza o las decisiones erradas. Llamó al relato Viaje de una vida, un homenaje a las sombras y las luces que había conocido. Mientras las palabras fluían, sintió que cerraba un ciclo, no para olvidar, sino para dar un paso firme hacia adelante. Al día siguiente, despertó con una resolución renovada. Tenía una reunión programada con las líderes de varias organizaciones con las que había colaborado. Estaban planeando lanzar una fundación que no solo apoyara a niños en riesgo, sino que también se enfocara en brindar oportunidades a las mujeres que, como su madre Marta, habían caído en el olvido. El proyecto contemplaba la creación de espacios seguros para el diálogo, la creación artística y el aprendizaje. Durante la reunión, Liz se dio cuenta de que este proyecto no solo era una continuación de su legado, sino también una manera de honrar a su madre y a cada mujer que había luchado en silencio contra sus fantasmas. Con el paso de las semanas, la Fundación Caminos de Esperanza comenzó a tomar forma. Las primeras actividades incluyeron talleres de pintura y escritura donde las participantes, muchas de ellas por primera vez, contaban sus relatos y compartían sus emociones.
En una de las sesiones, una mujer se levantó y con lágrimas en los ojos agradeció a Liz por crear un espacio donde sus voces podían ser escuchadas sin miedo. Al escuchar esas palabras, Liz comprendió que más allá de los logros personales, el verdadero triunfo era construir un entorno de confianza y respeto, donde cada historia pudiera encontrar su propio lugar. En un fin de semana soleado, Liz recibió una carta de Samira, quien ahora vivía en el extranjero con su esposo e hijos. En la carta, Samira compartió cómo había comenzado un pequeño grupo de apoyo para mujeres migrantes, inspirado en el trabajo de Liz. El mensaje llenó de emoción al corazón de Liz, quien no podía evitar sentirse orgullosa de su amiga. Esa noche le respondió con una carta cargada de amor y reconocimiento, recordándole a Samira que ella también había sido una fuente de fortaleza e inspiración en su vida. Sabiendo que su amistad seguía siendo fuerte, mantuvo a Liz sonriendo durante días. Mientras la fundación seguía creciendo, Liz se encontró con nuevos desafíos, sobre todo en la lucha por mantenerse fiel a la misión original y manejar las expectativas de los patrocinadores. Pero con cada obstáculo también recibía sorpresas inesperadas. Un día, una de las niñas que había asistido a los talleres le entregó un dibujo de su familia ideal. En un rincón de la hoja había una figura que reconoció inmediatamente. Era Liz, con su pelo suelto y sus ojos serenos. La niña le explicó que para ella, Liz representaba un faro en la tormenta. Tocada profundamente, Liz se prometió seguir siendo ese pilar. Cerca del final de aquel año, la fundación organizó un evento comunitario donde las participantes mostraron sus obras creativas. Fue una celebración de la diversidad, con música, danzas y exposiciones. En el cierre del evento, Liz compartió el escenario con mujeres de diferentes generaciones, todas ellas llevando una pieza de su verdad al público. Una vez más, la conexión entre ellas formó una red invisible pero poderosa, que tanto Liz como todas aquellas personas comprometidas con la causa sabían que perduraría más allá de las palabras y del tiempo. Con la llegada del nuevo año, Liz fue honrada con una distinción por su impacto social. No esperaba un reconocimiento y, aunque agradecida, lo aceptó como un estímulo para seguir avanzando en su misión. Decidió donar el premio para reforzar los programas de la fundación, convencida de que el verdadero galardón residía en las pequeñas victorias cotidianas y en cada vida que de alguna forma podía tocar y cambiar para mejor. En la ceremonia de premiación, rodeada de aquellos que siempre la habían acompañado, Liz dedicó unas palabras. Este reconocimiento no es solo mío, pertenece a todos los que hemos decidido creer en la posibilidad de un mundo mejor. Meses después, recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre educación y superación personal. Al principio, la idea le asustó, pero luego entendió que era una ocasión para amplificar sus esfuerzos y los de la fundación a escala global. La preparación para el evento fue intensa. Necesitaba articular con claridad todo lo que había vivido y aprendido a lo largo de los años. En la conferencia, al ver a las miles de personas congregadas, Liz habló desde el corazón, compartiendo su historia y la de tantos otros que habían caminado junto a ella. Su mensaje era simple pero genuino, que cada desafío debe verse como una oportunidad de crecer y cambiar al mundo, aunque solo sea un poco. A su regreso, Liz sintió que había cumplido una etapa importante de su vida, y con el ocaso de un viaje tan largo, encontró la fuerza para detenerse un momento y respirar. Se tomó un tiempo para visitar las montañas, aquellas que alguna vez habían sido su refugio de paz y contemplación. Sentada en la cima, con la vista del vasto valle delante, Liz reflexionó sobre el camino recorrido, sobre todas las risas y lágrimas que habían marcado su trayectoria. No tenía todas las respuestas,
y quizás nunca las tendría, pero entendía que la vida era una serie de encuentros significativos y que cada uno de ellos la había moldeado. En los días que siguieron a su retiro, Liz se animó a organizar un encuentro con los antiguos compañeros del refugio y las primeras niñas a las que había dado talleres. La reunión se convirtió en una celebración de historias compartidas y de sueños que poco a poco se habían ido cumpliendo. Al final del día, uno de los asistentes le preguntó a Liz cuál era su próximo objetivo. Ella sonrió y respondió con sinceridad: «Seguiré caminando, siempre atenta a las voces que necesitan ser escuchadas y a las manos que necesitan ser tomadas». Y en ese compromiso continuo supo que su viaje no había terminado. La última carta que recibió fue de su propia hermana, con quien había perdido contacto hacía años. La noticia de la obra de Liz había llegado hasta ella, provocándole una emoción indescriptible. Aunque la reconciliación era tardía, Liz respondió con amor, dispuesta a tender puentes que creía destruidos para siempre. Esa nueva conexión significaba más que cualquier logro anterior. Era una prueba de que el amor y la comprensión podían florecer incluso en los terrenos más improbables. A partir de entonces, añadió un nuevo principio a su filosofía. Siempre hay espacio para el perdón y el entendimiento. Con ese capítulo final de resolución y esperanza, Liz Munray había cerrado un ciclo y comenzado uno nuevo. Su vida, una mezcla de adversidad y triunfo, se había convertido en un faro para muchos, y mientras los ecos de su historia se extendían, supo que había logrado encontrar su lugar en el mundo, uno donde no solo sobrevivió, sino que floreció y ayudó a otros a hacer lo mismo. Y así, Liz se preparó para los días que venían, segura de que, incluso cuando el camino se torciera, la fuerza interna que siempre había sostenido y multiplicado seguiría guiándola.